tardes a todos. Estamos ya comenzando este segundo capítulo donde vamos a conversar en Defensoría Abierta Live. Este programa, este espacio que hemos dado para poder conversar de algunos temas. Hoy día puntualmente nos reúne y nos llama un tema de actualidad. Un tema bastante complejo que se dio en la región de O'Higgins, donde una mujer que quería denunciar un caso de violación fue detenida debido a que estaba incumpliendo con el toque de queda. Este caso claramente es un caso de interés nacional y que queremos abordar hoy día, pero de una manera distinta, más allá de la noticia. Queremos explicar claramente cuáles son los conceptos que están en una situación como esta, cuáles son los conceptos jurídicos, cuáles son las implicancias de esos conceptos jurídicos y quizás también la relación que tiene con la afectación de derechos que se puede llevar a cabo en una situación como esta. Para eso hoy vamos a conversar con el defensor regional de O'Higgins, Claudio Aspe, quien es abogado, quien nos va a explicar de la manera más sencilla y clara lo que sucede en este tipo de casos. Aquí estamos, Claudio. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexis. Bueno, Claudio, mira, Un gusto estar acá. la idea es conversar un poco de este tema, que es un tema complicado, que es un tema difícil. Ya lo vimos, lo conversábamos previo a la entrevista. No es fácil comunicar este tipo de temas, entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla para que la gente que nos sigue pueda darse cuenta de lo que está sucediendo y qué implicancias tiene. Primero, cuéntame a grandes rasgos de qué se trata este caso y cuál es la intervención que tiene también la Defensoría en él. Bueno, este es un caso bien particular que ha estado bastante ya en la prensa los últimos días y que da cuenta precisamente de la situación que vivió una mujer. Voy a tratar de poner cómo están los hechos hasta el momento descritos. Una mujer que a las 4 de la mañana llega a una casa, esto es la localidad de Pichilemu, localidad más bien rural, llega a una casa, golpea la ventana en reiteradas ocasiones. La dueña de casa se asoma a ver qué es lo que sucede, eventualmente también nerviosa, o sea, no es normal que alguien le esté golpeando la ventana a las 4 de la mañana, y se encuentra con esta señora, quien le manifiesta, primero que nada, que se encuentra, ella estaba en estado de ebriedad, había bebido, estaba con la ropa sucia, y ella manifiesta que había sido objeto de un delito de violación. Ante estas circunstancias se llama a Carabineros. Ahí hay algunas todavía dudas en cuanto a la versión, si se llama antes que se supiera o no se supiera que estaba este eventual hecho delictivo de que ella habría sufrido. Llega a Carabineros, encuentra a las dos personas en la calle y procede a la detención de esta mujer que había golpeado la ventana. Es trasladada, se la lleva a contratar lesiones y en la contratación de lesiones en el consultorio se da cuenta de que eventualmente tendría lesiones que pudieran ser atribuibles a este delito de violación. Ella ya más lúcida, luego de un par de horas de haber estado detenida, da cuenta que ella se despierta y que efectivamente se percata de que su ropa estaba sucia, de que ella estaba mojada y que por lo tanto todo da a entender que había sido ultrajada. Frente a esto, Carabineros también informa al Ministerio Público la situación. Se abre por parte de Carabineros también una investigación por esta denuncia, pero aquí es donde pasa lo más singular de todo, que es que esta señora es pasada a control de detención. Esto ya estamos hablando ya varias horas después de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ella es llevada al tribunal, se realiza una audiencia de control de detención. El defensor, la defensoría, que pasa a intervenir al momento de la entrevista que tiene con ella, donde ella reitera estos hechos. El defensor, lógicamente, al momento de controlarse la detención, asevera al tribunal la situación, que se trataría de una ciudadana que haya sido objeto de un delito y que, por lo tanto, la presencia de ella en la calle, al momento de la detención, sí daría cuenta de que estaba justificada, o sea, de que no había, derechamente, ella a su vez estar cometiendo un delito,
frente a lo cual, y al analizar la situación y los argumentos, no obstante el Ministerio Público insistía en la legalidad de la detención, el juez de garantía procede a decretar la ilegalidad y ordenar su inmediata libertad. Esos son más o menos en síntesis los hechos, cómo se fueron dando y cómo ocurrió ese día. Esto generó lógicamente un revuelo. El delito que se estaba denunciando es un delito de los más graves que contempla nuestra legislación, frente a una situación que significaba la presencia de él en la calle y que eventualmente configuraba para el Ministerio Público y para las policías otro delito, que es este delito que tanto se menciona por su artículo, que es el 318. Ahí quería detenerme un poco, Claudio. Claramente no nos vamos a meter en el desarrollo de esta investigación porque claramente es una investigación abierta, ¿cierto? Pero sí lo claro que tenemos acá es una mujer que dice haber sido violada. Entonces es algo gravísimo que a lo menos hay que investigar. Y primero la policía, desde mi punto de vista como periodista, lo que debería hacer quizás es prestar auxilio a la víctima. Pero a pesar de ello termina siendo imputada a un delito como el 318. Sobre este delito, ella no había cuarentena en Pichilemu en ese momento, ¿cierto? Entonces ella lo que estaba haciendo era no respetar el toque de queda. Hay varias discusiones sobre qué implica el 318. Podemos explicarle a la gente, básicamente, qué es lo que se resguarda en este delito y de qué manera yo puedo cometer este delito, porque las personas que están en cuarentena hoy en día entienden que si salen sin permiso pueden ser detenidas por 318, pero en ciudades donde no hay cuarentena también pueden cometer este delito. Hablemos un poco de ese tema. Sí, el contexto en que ocurre esta situación, y es lo que creo que hay que tener muy presente, es que efectivamente nosotros ya a partir de marzo se declara un estado de emergencia, precisamente por una situación sanitaria, por una pandemia que está afectando al mundo y que ha llegado a Chile. A partir de ahí, entonces, la norma que se dicta dice relación con la limitación al tránsito de las personas, a partir de precisamente que se dicta este decreto de estado de emergencia, y por lo tanto pasamos a tener una limitación horaria para poder circular libremente por la calle. En consecuencia, y esto se hace en marco que tenemos una norma penal, que es precisamente el artículo 318, que precisamente lo que protege es la salud pública. Entonces tenemos dos normas, una norma que establece una figura penal para quienes infringen estas normas sanitarias, y tenemos por su parte también una norma que establece este marco regulatorio en cuanto a la hora en que las personas pueden estar en la calle. El artículo 318, que además, como bien sabe, fue objeto de una modificación a partir del 20 de junio, en que modifica la norma como está regulada, lo que hace en definitiva es, en principio, sancionar o establecer que es un delito las personas que pongan en peligro la salud pública por infringir reglas sanitarias relativas a la salubridad que estén publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, de epidemia, de contagio. Y la sanciona con una pena que puede ser desde una multa de 6 unidades tributarias a una multa de 200 unidades tributarias, y además eventualmente con una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es de 61 días a 3 años incluso. O sea, como de 600 se puede apreciar, pesos a 10 millones y de 600 mil pesos a 10 millones, como bien dices tú. Claro. Entonces, aquí se plantean varios temas, tratando de que efectivamente la gente que está atenta a este canal lo pueda entender. Es que entendemos de qué se trata este estado de catástrofe, esta epidemia, este contagio. Son 3 conceptos distintos. Cada uno va teniendo su propia definición, su propia connotación. Entonces, el problema que plantea es que aquí hay un tema técnico. Nosotros tenemos una ficción por la cual se entiende que una ley se entiende conocida y es conocida por todas las personas desde que pasa por todos los trámites de discusión, promulgación, publicación, pero el problema está que esto es una de las normas que se ha entendido y se define en materia penal como una ley penal en blanco. ¿Qué significa esto?
la ley que se presume conocida por todas se está remitiendo y se está complementando con otro tipo de normas que no son una ley, un decreto, eventualmente un reglamento, que no pueden ser, que no son eventualmente conocidos. Si uno revisa la cantidad de normas que se han dictado a contar del, del 16 de marzo, que empiezan a dictarse todas las normas que van disponiendo cierres temporales de lugares, que van cerrando, que van estableciendo la aduana sanitaria, que dictan el estado de catástrofe. Tenemos aproximadamente, yo me atrevería a decir que ya vamos en más de 40 normas que van estableciendo diversas limitaciones. Entonces, el primer tema que hay que saber es, efectivamente, la ciudadanía conoce todas estas normas. Si podemos extenderle el conocimiento de la ley a un conocimiento ya concreto de cada una de las prohibiciones y limitaciones que se van estableciendo. En este sentido, entonces, pareciera que lo que está más fresco, y cuando uno conversa con las personas que eventualmente han pasado control de detención, conversa con los defensores que se han entrevistado, pareciera que lo que más conoce la gente es saber, mire, a partir de las 10 de la noche estamos en toque de queda. Uh-huh. Para salir a la calle necesito algún tipo de permiso. Pero esta situación, si uno la revisa a través de otro, y va comparando otra información que se puede obtener, otros estudios que se han realizado, hay que tener presente, si bien Chile aparece en la información de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, aparece que en Chile tenemos un 90% de acceso a Internet, pareciera que este 90% de acceso es limitado. Tenemos muchos sectores todavía, localidades, donde no hay acceso a Internet. Tenemos problemas de conexión, hay personas que no tienen buena señal. Pensemos lo que ha pasado hoy día, cuando en una casa hay solo un computador y hay niños que están en el colegio, que están teniendo clases, hay una limitación. Entonces, y esto requiere que efectivamente, entonces las autoridades, estamos hablando de la policía, el Ministerio Público, cuando están ejerciendo esta función precisamente de resguardar lo que hoy día estamos resguardando, que es la salud de la ciudadanía, a través de su intervención, lo que ellos tienen que precisamente mirar el caso concreto y precisamente aplicar estas normas con un criterio adecuado. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? No toda persona que esté en la calle, por no portar un documento, por no portar un permiso, uno debe entender que efectivamente se está cometiendo aquí un ilícito. Estamos hablando de ilícitos penales. Si miramos las cifras hoy día, a la fecha, desde el día 19 de marzo hasta la fecha, se han detenido a más de 120.000 personas por infringir las normas sanitarias. Sí. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar. Vamos a recapitular un poco, porque hay gente que quizás se está sumando a la transmisión. Estamos conversando con Claudio Aspe, quien es defensor regional de O'Higgins. El punto de partida de la conversación es la detención por el delito del 318, ¿cierto? Una mujer que quería denunciar que había sido violada en Pichilemu. De ahí empezamos a conversar un poco de lo que lleva en concreto este caso, las normas que están de por medio, y tratar de explicar cómo se puede llegar a configurar un delito como este. Claudio nos explicaba que este delito, el 318, es un delito que en el fondo describe las conductas que llevan a que alguien cometa un delito. Dice que esas conductas estarán en un reglamento. Y este reglamento son estas normas sanitarias que se van dictando, como por ejemplo no salir a la calle en ciertos lugares, en ciertas ciudades, o usar mascarillas en la vía pública, o no reunirse, ¿cierto?, más de un número determinado de personas. Todas estas normas pueden llegar a configurar este 318. Claudio nos habla de este término, ¿cierto?, de las normas penales en blanco, que es un término del derecho penal, que en el fondo lo que se busca es que la gente conozca la norma en concreto, la conducta que está siendo sancionada, ¿cierto? No que te remitan a otro reglamento que puede cambiar muy rápido y la gente quizás no lo conozca. Entonces eso genera este problema de que la mayoría de las personas quizás no saben de repente si están cometiendo o no un delito, y Claudio nos da una cifra que es impresionante, la cantidad de personas, 120.000 me decías, Claudio, que han cometido este delito en la actualidad.
Todo esto sin duda, Claudio, me imagino, traerá problemas. Pero antes de ir a eso, en el caso concreto de esta mujer, eh, no hay ninguna causal que uno pudiese decir, oiga, podemos justificar que alguien salga a la calle, ya sea no respetando el toque de queda o no respetando la cuarentena. Si es que alguien, no sé, está cometiendo un delito y está huyendo, quiere irse de ahí o quiere denunciar como le pasó a ella, o tiene una enfermedad o algo, no es una causal que se pueda alegar o ustedes en la Defensoría la alegan en audiencia. Hay que esperar hasta la audiencia. Mira, te lo voy a explicar de la siguiente forma. El Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, es la encargada de dar ciertos parámetros, establecer ciertas instrucciones, más bien ciertas recomendaciones, para que los fiscales puedan ejercer adecuadamente la persecución penal, que es su función. La propia Fiscalía Nacional ha instruido que las personas que van a realizar una denuncia no pueden ser detenidas. La propia Fiscalía Nacional ha instruido que las personas que están en situación de calle, los sin casa, no están en condiciones de cometer este delito. ¿Qué quiero graficar con lo que te estoy señalando? Efectivamente, hay una figura penal. Nosotros se habla del tipo penal, la descripción del hecho que eventualmente puede ser constitutivo de un delito. Pero no basta eso. Cuando una persona incurre en lo que parece ser una figura que está descrita en la ley, al momento de poder establecer que esa persona va a ser sancionada o determinar en definitiva por un juez, mire, aquí se cometió un delito, por lo tanto hay una consecuencia penal, el juez y la misma ley se encarga de mirar otros requisitos. Por ejemplo, que la conducta sea antijurídica, que el hecho efectivamente haya ocurrido, que la persona tenga un grado de culpabilidad en lo que está realizando. Hace pocos días atrás fueron detenidas 2 personas, un matrimonio ya mayor, los cuales el hombre había sido agredido, tenía lesiones, heridas cortantes, y ellos salieron a la calle para dirigir su centro asistencial. Sin embargo, fueron detenidos porque en ese minuto los carabineros consideran que se estaba cometiendo en el hecho este delito que ya tanto hemos hablado, el 318. Pensemos en una persona que sufre un problema de salud y tiene que salir frente a una emergencia, pensemos en un ataque cardíaco, una situación grave. No podemos esperar que esa persona se detenga a decir, voy a conectarme a internet, voy a caminar 15 cuadras o 20 cuadras, voy a tomar locomoción para ir a una comisaría primero, a pedir un salvoconducto para que la conducta que yo estoy realizando se estime que es legal. Por eso es lo que tiene que quedar claro. O sea, no basta con no haber obtenido un papel para decir aquí se está cometiendo un delito que atente contra la salud pública. Y eso en definitiva lo que está protegiendo esta norma penal. Claro, y acá básicamente lo que uno puede decir es que se pide criterio, básicamente, porque ante estas situaciones que no están reguladas y que son emergencias, como dices tú, Claudio, debería haber un poco más de criterio, quizás una excepción, porque claro, todos en Chile estamos tratando de evitar y estamos todos colaborando. De hecho, la Defensoría está trabajando desde la casa, al igual que el sistema penal en su conjunto, para también colaborar y disminuir los contagios. Eso es algo que es claro. Pero hay que tener un poco de criterio y no terminar llevando a estas personas que tienen alguna justificación, ¿cierto?, que salieron por alguna emergencia o que son víctimas de algún delito, a la cárcel, donde también es un foco de contagio, ¿cierto? O sea, todo el sistema en general tiene problemas en ese sentido. Sí, no hay que olvidar, tú bien lo dices, estamos en una situación de emergencia sanitaria, estamos en una pandemia mundial, donde precisamente, y eso es absolutamente entendible, existan normas que prohíban que las personas salgan a la calle, tiene que ver con las políticas públicas de precisamente poder disminuir los contagios y de poder salir como país, como sociedad, salir de la situación que estamos viviendo. Esa finalidad está fuera de discusión. Yo creo que
y cuando se nos dice, cuando escuchamos el eslogan, quédese en la casa, es precisamente porque está orientado, esa es su finalidad. Una cuestión distinta ahora es cuando uno analiza y tiene que revisar el caso a caso del hecho que está ocurriendo, el por qué una persona fue encontrada en la calle, en qué situación fue encontrada en la calle. Efectivamente, uno puede decir, aquí se está cometiendo un delito. Eso tiene que ver con más que la palabra criterio, yo prefiero usar la palabra racionalidad. Tiene que ver con la razón de poder entender entonces qué es lo que motiva esa situación y si es justificable en consecuencia detenerla o no detenerla. Se han dado situaciones cuando se produce y entran varias regiones más y varias localidades que han ido entrando paulatinamente en situaciones de cuarentena. Claro, uno se pregunta, una persona que de un día para otro se le impone estas limitaciones, ¿está en condiciones efectivamente de poder acatar esta orden? Pensemos, hemos tenido situaciones de personas que salen de su casa, caminan una cuadra a comprar pan y también han sido detenidas. Le vamos a pedir a esta persona nuevamente el ejemplo, camine 15 cuadras, consiga un permiso, si es que no tiene internet en su casa, camine 15 cuadras, camine 10 cuadras, pida el permiso, luego devuélvase en consecuencia. Hay personas que tienen que salir a hacer trámites, sabemos incluso hay situaciones específicas, se ha dado que la página para pedir los permisos muchas veces ha estado colapsada por la cantidad de permisos. Entonces, los trámites, si uno revisa, por ejemplo, situaciones, ya por ejemplo en Rancagua, donde para hacer trámites en el registro civil, donde hay una oficina o hay muy pocas oficinas abiertas, se junta una cantidad de gente. Los tiempos que están dados a veces los permisos, 2 horas, 3 horas para trámites, muchas veces no son suficientes. Entonces, ahí es donde se tiene que aplicar cierta racionalidad. Está bien, detengamos a las personas que están abiertamente infringiendo. Hay personas que han organizado fiestas, han hecho eventos, donde eventualmente uno puede decir, se entiende, hay que alguna señal de vigencia tiene que tener la ley. Pero cuando uno después se encuentra en una comisaría, tiene 2 calabozos, 3 calabozos, 40 personas esperando un control de detención, 10, 12 horas, pareciera que la finalidad que buscamos, que es que la persona no se arriesgue ella, ni arriesgue a otro, pareciera que racionalmente no la estamos cumpliendo. Sobre todo cuando, volviendo a esta norma, decíamos que la sanción parte en 6 unidades tributarias mensuales. Esto significa una pena de multa. Claro. Y más aún, la misma ley contempla la posibilidad de aplicarle una suspensión, o sea, imponerle la multa, suspender, para que se entienda, suspender el cobro, suspender la ejecución de esa sanción por 6 meses, y al cabo de los cuales, si la persona no ha vuelto a infringir ninguna otra norma, dejar sin efecto esa sanción. Entonces ahí hay un tema de racionalidad y de proporcionalidad en cuanto a si se justifica que toda persona que sea encontrada en la calle pase derechamente a un control de detención. Y nos encontramos con estos casos, como el que estábamos comentando hoy día, de una ciudadana que pretende realizar una denuncia, termine pasando un control de detención. Esos casos son los que tenemos que preocuparnos. Esas son las situaciones que, como Defensoría Penal, nos corresponde hacernos cargo, analizar, estudiar y eventualmente defender. Sí. ¿Y cuál es tú nombrabas ahí 40 personas en un calabozo? ¿Esa situación es más o menos lo que se ha vivido en Rancagua? ¿En los puntos más álgidos de esto? Sí, en los puntos más álgidos al momento de la entrada en vigencia, las modificaciones de la norma, que coincidió además con que tanto que Rancagua entrara en cuarentena, estamos hablando del 20 de junio aproximadamente, durante las 2 primeras semanas hubo una cantidad enorme de personas detenidas. Efectivamente, controles de detención en la comuna de Rancagua, donde se estaban teniendo 12, 14 personas que pasan a detención, 18 personas, nos encontramos de un día para otro con más de 40 personas detenidas solamente por infringir la cuarentena, o sea, solamente por este famoso delito del artículo 318. Eso también crea problemas porque estás poniendo en riesgo no solo a las personas que están detenidas, a ellas con las demás personas detenidas, sino que también estás poniendo en riesgo a funcionarios de carabineros, a gendarmes, funcionarios de tribunales que se tienen que colocar a disposición para que el sistema funcione. Con 20 personas ya estamos hablando de controles de detención que pueden durar 5 horas fácil. Y a eso le une el periodo de 12 horas que las personas han estado o más que han estado detenidas en contacto con otras personas,
donde bastaría una sola persona de ellas que estuviera contagiada y habríamos propagado derechamente lo que queremos evitar, que es precisamente la propagación de este virus. No, y estando con una tasa de incidencia del 217%, estaba revisando que es bastante alto hoy en día en Rancagua, es claramente un problema. Eh, bueno, de qué manera se pueden resolver estos casos más adelante? Por ejemplo, estas personas que llegan ahí, tú dices, se les podría cobrar una multa. En general, eh, ¿hay alguna alternativa a la detención? ¿La ley permite, quizás de perogrullo esta pregunta para ti, pero para que le expliquemos también a todas las personas, si lo encuentran en la calle, ¿tienen que llevarlo detenido o hay alguna alternativa a la detención? Por supuesto, quien determina en definitiva si una persona va a pasar a un control de detención es la Fiscalía. Carabineros establece la ley y eso es lo que tiene que cumplir Carabineros al momento que procede una detención. Si Carabineros estima que no hay delito, no va a detener a nadie. Si Carabineros estima que se puede estar configurando o estar dando una figura que está tipificada como delito, Carabineros va a trasladar a la persona a la comisaría, va a verificar su identidad, va a realizar eventualmente el examen de lesiones para determinar si presenta algún tipo de lesión la persona y tiene que informarle al Ministerio Público con la mayor prontitud posible la situación, los hechos, los antecedentes que ellos manejen como policía para que precisamente sea el Ministerio Público quien determine si la persona va a ser trasladada a un control de detención o si solo va a quedar eventualmente identificada, verificado su domicilio y citada. La lógica pareciera, no vamos a usar la palabra lógica, vamos a hablar nuevamente de lo racional. Lo racional pareciera, y así lo establece la legislación, por ejemplo, en los casos de falta, que la persona sea simplemente citada. Si una persona no tiene antecedentes penales, es su primera también retención o detención por infringir la cuarentena, por infringir el toque de queda, pareciera que todo está indicando que lo más racional para cuidar la salud de esa persona, cuidar la salud de las demás personas que están detenidas, es dejarla citada, dejarla identificada y posteriormente, una vez que el Ministerio Público incluso pueda realizar mayores diligencias de investigación, determinar si va a seguir un proceso penal en contra de esta persona. Bueno, y con mayor razón, sí, además de todo, tú dices que saliste por una razón que es justa o justificable, como nuevamente decimos, el caso de esta persona que quería hacer una denuncia o alguien que tiene algún problema de salud, o sea, probablemente te pueden citar y te pueden atender en la emergencia que estás sufriendo en ese momento. Y así resuelven las dos cosas, por así decirlo. Podría ser un camino. Ese es un camino racional, es un camino de efectivamente cumplir con los mandatos. La Fiscalía tiene un mandato, Carabineros tiene un mandato de perseguir eventualmente los delitos que se cometan, de investigarlos. Eso no está en discusión. Uh-huh. Pero sí tenemos que tener claro entonces los criterios racionales para cuándo vamos a pasar a una persona de control de detención, porque luego en el control de detención, aun cuando aparentemente existieran antecedentes para haberla llevado, está el papel que jugamos como defensoría. Somos nosotros los que vamos a tomar contacto con la persona, somos la defensoría la que va a exponer los argumentos para que sea el juez en definitiva, en los casos que puedan ser discutibles, si la detención es ajustada a derecho o no es ajustada a derecho, y en ese caso la declarará ilegal. Lo que estamos colocando acá en relieve son estos casos que pareciera que a todas luces, desde un punto de vista de racionalidad, son personas que jamás debieron haber pasado a un control de detención e incluso jamás debieron haber sido detenidas. Una persona que va a requerir una atención médica, una persona que eventualmente, como en este caso, que desea realizar una denuncia. Coloquémonos en casos de personas que salen a comprar a media cuadra de su casa. Podría eventualmente detenerse una persona que está barriendo su calle. O sea, hay muchas situaciones que uno dice, mire, objetivamente aquí la persona está en la calle, tenemos un delito, detengámosle y pasemos a control. Pero pareciera que la racionalidad indica que esos casos no. Y en los casos donde aún así una persona esté a sabiendas, con conocimiento en la calle, pero es su primera oportunidad, no tiene acercamiento al sistema penal, eventualmente solo le vamos a imponer una multa. Aun cuando la figura esté tipificada como un delito, le vamos a imponer solo una multa, donde el juez incluso puede atender a las condiciones económicas de la persona.
puede rebajar esa multa a una cifra inferior a las 6 UTM, incluso hasta un tercio de UTM. Todo indica que lo racional es no llevar a esas personas entonces inmediatamente a sede judicial. Bueno, muchas gracias Claudio por tu tiempo. La verdad es que es una buena manera de explicar un hecho noticioso y llevarlo un poco a las normas, pero de manera un poco más coloquial, un poco más sencilla para que todos los que nos están viendo puedan entender un poco más de cómo funciona el sistema penal. Así que muchas gracias por explicarnos hoy día, Claudio. Gracias a ti, Alexis. Esperamos verte de nuevo. Muchas Gracias. gracias.